En esas 36 dimensiones hay demasiados niveles. ¿Por qué? ¿Qué tú crees? Que la Biblia dice. La Biblia dice que hay espíritus que fueron hechos de viento. Hay espíritus que fueron hechos de agua. Hay espíritus que fueron hechos de fuego. Y de hecho, hay ángeles de fuego que le llaman serafines. Será que son ángeles de fuego. Y que cuando Moisés fue, se encontró con un ángel de fuego, que era el ángel que le dirigía. Porque la vara que él tenía en la mano no era una vara, era un querubín de fuego que tenía en su mano. ¿Qué pasa? La gente no ha entendido eso. Que en las dimensiones que Jesús estaba, cuando duró 3 días, bajo la dimensión que estaba, no era necesariamente ni en el infierno ni debajo de la tierra, era en una dimensión. Al estar en una dimensión, ¿qué estaba haciendo? Quitando el poder de los cadáveres astrales, quitándole la llave a la muerte, quitándole la llave al Satán, quitándole la llave al fiscalizador, quitándole la llave a los espíritus de enfermedad, quitándole la llave en las diferentes dimensiones a la luna, quitándole la llave al sol, quitándole la llave a las estrellas, quitándole. Yo te estoy diciendo una cosa, que mucha gente paga en los seminarios para que se le den estas informaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Me acompaña un gran hombre de Dios, alguien a quien yo estimo y he aprendido muchísimo de él. Mi hermano Ramón Cabral, con Dios y con nosotros. Muchísimas gracias. Otra vez aquí en tu programa, después de un tiempo, yo creo que hace como 1 mes y pico. No, hace como algunos 2 meses, yo creo. 2 meses. Sí, el tiempo ha pasado rápido. El tiempo pasa rápido, sí. Bueno, decía un escritor que el tiempo es un tirano. Y decía también José Martí, que el tiempo no existe, que tú tienes que hacerlo. Wow. O sea, quiere decir que el tiempo pasa como quiera. Y había otro lema que decía, en una escuela que estudié un poquito de inglés, que decía, el tiempo como quiera pasa, pásalo estudiando. Gracias al Padre, gracias a ti por esta segunda oportunidad o tercera acá, que me siento dichoso de poder estar aquí nuevamente en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad. Me siento más que honrado y privilegiado de tenerte aquí, en este espacio. Amén. Hermano, suscríbase si no se ha suscrito, comparta esta transmisión con alguien más, porque yo sé que usted va a comer. Esto es pan, esto es maná, esto es otra cosa. ¿Viste? En el restaurante. Aleluya. Sí, viste algo bien maravilloso. Hay lugares donde tú vas que te presentan el menú y regularmente tú estás acostumbrado a comer arroz, habichuela y carne. Pero ese restaurante es de quinta. Ese restaurante es, por ejemplo, tú estás en un lugar que es bien prestigioso y te presentan el menú. Y como estás acostumbrado a comer lo mismo, hay gente que pide lo mismo. Pero la gente que tiene el gusto y el paladar muy delicado siempre pide cosas diferentes. Cosas distintas. Sí, exactamente. No va a pedir el mismo arroz, la misma carne. No va a pedir la misma habichuela. Va a decir, yo quiero este plato. Quiero ver qué plato es este. Quiero probarlo. Quiero saber. Eso quiere decir que hay gente que en el evangelio se conforman con lo mismo de siempre. Sin embargo, tú y yo somos de los que, y usted también que está ahí, somos de los que siempre buscamos algo que sea un aperitivo especial, que nos haga sentir bien, que nos bendiga, que podamos decir, wow, me siento satisfecho. ¿Sabe? Esto es un conversatorio profético y degustador. Sí. ¿Sabe que concatenando con lo que tú estás diciendo ahí, yo vi una imagen muy profunda? Vi una imagen de una multitud de personas que llevaban a alguien para ahorcarlo o cortarle la cabeza. Y tenía como título la imagen El precio de ser diferente. Wow. Era un bombillo alumbrando y el montón de velas representaban la multitud que llevaban el bombillo a ahorcar. Oh my God. Entonces, cuando tú eres distinto y diferente, la gente entiende que tú eres como acomplejado y entiende que tú eres prepotente, altanero, presumido, ingreído, etcétera. Incluso, tú sabes, Ramón Cabral, que aquí en República Dominicana hay un sector que te tilda de, ¿cómo decir? ¿Cuál palabra usar para no ofender? Si tú hablas bien, dicen que tú privas en fino. Así mismo. Y de tú usar las sílabas, las comas. Muy comparón, el priva es muy fino, muy delicado. Sí. O sea que nosotros que entendemos
en cierto porcentaje las Santas Escrituras y entendemos el concepto y el lema con lo cual Cristo se manifestó, entendemos que en este tiempo falta algo, Cabral. Claro que sí. Fíjate que la gente, como tú decías, hay gente que te tilda de lo que tú no eres, aún no te conoce. Pues tú no puedes tildar a alguien y ponerle un seudónimo sin tú saber a fondo quién es esa persona. Eso trae como consecuencia que mucha gente se haya sentido deprimido, depresivo, se hayan quitado incluso hasta la vida porque no aceptan o no son aceptados por la multitud. Cuando tú cambias, como algunos hombres que cambiaron la generación de su época, porque hubieron personas que siempre estuvieron por encima de su generación. Siempre canalizaron informaciones, revelaciones, tuvieron una canalización espiritual más profunda que otros. Por eso pudieron llegar más lejos. Y hay gente que lo criticó sin saber por qué Dios le permitió escalar de esa manera. Muy fuerte. Decía un pensador que cada vez que tú haces lo mismo, tú no tendrás algo diferente. Incluso el mismo Albert Einstein, que fue uno de los que proyectó varias teorías. Yo le llamaría un espíritu superior a ese hombre. Exactamente, un espíritu superior. Ese tipo de gente nace cada cierto tiempo y no aparecen muchos en el mundo. Cuando alguien así, Dios lo ala al evangelio y se convierte y comienza a hablar cosas diferentes, mucha gente dice, llegó pero eso que está diciendo es antibíblico, no lo vemos, porque la Biblia no es un libro común ni es corriente. De hecho, cuando tú no entiendes la Biblia, tú no comprendes casi nada. Hay vida en ese libro, cabrón. Hay vida, porque la Biblia es el árbol de la vida. La Biblia es la imagen puesta allí con la palabra del Creador. Wow. La Biblia es un complemento, un compendio de informaciones, revelaciones, intuiciones, dimensiones, valores, poder, altura, nivel, que si tú no la comprendes y habla cosas de ella muy profundas, la gente va a decir, este es antibíblico. Por eso el otro día, cuando vi el mensaje del varón que estaba aquí recientemente, donde él dice los horarios, sí, y tú ahí comentaste, yo dije, mira, este muchacho no manejaba Biblia, manejaba experiencia. Sin embargo, en su experiencia tuvo la revelación de la Biblia. Profundo, eso es más allá. Claro, está profundo eso. Claro que sí. ¿Por qué tú crees que la gente a veces no maneja términos y temas profundos de la Biblia? Porque la Biblia, al no ser común, mucha gente no profundiza en ella y no recibe el espíritu de la revelación bíblica. Porque la Biblia tiene un espíritu que se llama revelación. Y para tú entenderla, el espíritu de la revelación tiene que inyectarse a tu espíritu para que pueda entender por revelación lo que allí dice. Porque tú has leído algo durante 20 años, pero un día la revelación te llega y te saca algo diferente. Y tú dices, oh my God. O sea que mientras tú hablas, esto es algo especial. Señor. Sí. Esto no acontece todos los días, así que aprovecha esto. Mientras tú disertabas y hablabas, yo considerabas como un personaje como sirviendo. La Biblia no solamente es un libro que tú tienes que estudiar, tú lo estudias y conoces la historia, conoces, por ejemplo, la época, con qué concepto, cuál es la intención del intérprete, sino que la Biblia, cada vez que tú entras en ella, saca como un alimento fresco según la necesidad que se está pasando. Sí. Pero entonces hay quienes no reciben ese alimento fresco porque limitan a la Biblia, a su exégesis, la limitan, ¿tú me entiendes? Según el conocimiento que ellos tienen, dicen, no, esto yo lo rechazo. Sí, exactamente. Y ahí pasa que al no comprender, no reciben estos temas que nosotros hablamos. Por ejemplo, yo hablé de la muerte. Yo dije, ¿la muerte qué es? Es un espíritu, pero también es una condición, pero al mismo tiempo es un estado. ¿Por qué yo hablé de que la muerte es un espíritu? Porque bíblicamente a Job le pregunta a Dios, ¿tú conoces las puertas de la muerte? ¿Las conoces? Pero también en Génesis y en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante dice que la muerte tenía un imperio. Sí. Pero al mismo tiempo se te da cuenta que es una condición porque todo el mundo sufre de eso al final de su vida.
y muere de manera obligatoria. Entonces, cuando la gente no entiende eso, no se da cuenta que la Biblia especifica que la muerte es un espíritu llamado Mabé, que se mueve, que tiene unas dimensiones, que vive en una de las 36 dimensiones que hay. Que ella tiene especie de un imperio. No es que el imperio de ella hace lo que le da la gana ahora, porque ya Cristo hizo un trabajo. Pero su imperio, aunque se degradó, continúa haciendo su trabajo. Las sombras de muerte, los espíritus de muerte, los demonios que hablábamos. Cuando tú dices eso, hay gente que dice, ¿y qué? Pero eso no aparece en la Biblia. Es que no todo te va a aparecer en la Biblia. Pero la mayoría de las cosas que se dicen están ocultas en la Biblia para una mente que puede entender. Por eso, a Daniel se le reveló algo. Se le dijo, Daniel, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Quiere decir que hay gente entendidas y hay gente no entendidas. Entonces, al no entender, no pueden profundizar en la misma y no le dan muchas veces a la persona que está hablando, no le dan la razón porque dice, es que yo no lo encuentro eso en la Biblia. Hay muchas cosas que tú no lo vas a encontrar porque todavía no se ha revelado el entendimiento, que es un espíritu enviado de parte de Dios, que te abre una parte que se llama noema, que está aquí y está aquí, que le llaman glándula pineal, pero que en la Biblia se le llama percepción de los sentidos, pero que también la Biblia le llama noema en griego y se le llama intuición espiritual. Algo que tú instuyes, que tú dices, va a ocurrir tal cosa. Y alguien te pregunta, ¿cómo tú lo sabes? No lo sé, pero lo intuí, lo sentí. Siento que tengo que interceder por alguien. Wow, yo siento la presencia del Espíritu. Hay una gloria. Yo siento que tengo que interceder por alguien. Y después que tú intercedes, la persona, tú la llamas y le preguntas, ¿qué te pasaba a tal hora? A tal hora me pasaba esto y esto, o me iba a pasar. Porque en tu espíritu, el espíritu de la revelación te hizo intuir que algo iba a pasar con Juan de los Palotes o con Juana, y tú comenzaste a interceder. Entraste en un área que no mucha gente entra. ¿Y cómo entro? Por el espíritu que me ha sido revelado y por el espíritu de la revelación que está dentro de mí. ¿Todos los humanos tienen espíritu de revelación? Sí, pero de forma diferente. Según hay una medida. Hay una medida. Hay una medida. Por eso el Señor habló de la medida. Todos los seres humanos tienen, porque a uno se les revela una cosa, a otro se les revela otra. Ahora, hay revelaciones que no se le dan a Diomedes, se me dan a mí, pero hay revelaciones que no se me entregan a mí y se le entregan a Diomedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu va repartiendo conforme a la capacidad, no a la capacidad tuya, sino a la capacidad de Él en ti. Muy fuerte. Alabanza. Porque Él no va a traer algo que tú no puedas sobrellevar. Exactamente. Entonces, fíjate que nosotros hablábamos de este tema, pero la gente hay gente que me ha cuestionado, varón, ¿por qué tú dices que hay demonios que pueden ver hasta 40 años después la vida de un ser humano? Bueno, porque eso también está bíblico. Eso es bíblico ahí. O sea, los demonios no ven el presente de la gente, ven más allá. Ellos ven el presente porque están en el... no se anclan en el presente. O sea, no se detienen a mirar y que no, esto... Hasta aquí llegaste. Ellos ven lo que tú puedes hacer, lo que puedes. Exacto. Ellos trabajan en el presente para dañar el futuro. Exacto. Que existe en los humanos, porque el futuro no existe en Dios. Pero si trabajan en el presente, porque están viendo el futuro. Claro, porque quieren dañar desde aquí, porque tú sabes que desde abajo es que se daña lo de arriba. Sí. Para una casa edificarse bien, tiene primero que tener una base. Por ejemplo, para que siga fluyendo ahí. Moisés nace, tiene 3 meses. Sí. El nacimiento de Moisés provoca una persecución de que hay que matar. Sí. Entonces tiene 3 meses. Tiene 3 meses. O sea, sabemos que detrás del edicto de Faraón estaba Hasatán. Claro. ¿Me entiendes? O sea, él no estaba mirando solamente que tenía 3 meses. No. Lo que podía venir. ¿Y quién era Moisés? Moisés era uno de los maestros que iba a libertar al pueblo, pero también era un Mesías. Sí. Pero Moisés representaba uno de los primogénitos. Y tú me preguntarás, pero ¿Aarón no era mayor que Moisés? Sí. ¿Y María también? Sí, pero habían 2 tipos de primogénito. Un primogénito que era de propósito y un primogénito que era de vientre.
Por eso es que cuando él nace, la guerra que se levanta contra Moisés, primero viene por los primogénitos. ¿Por qué? Porque los primogénitos, estaba escrito que cada primogénito que abría matriz iba a abrir también el destino profético de su papá y de su mamá, y aún de sus hermanos que vinieran detrás. Tú me preguntarás, ¿cómo así? El primogénito abría los tesoros. El primogénito era que deducía, venía con el oro para la familia, era el que venía con la herencia para la familia, era el que venía con la bendición para la familia. Entonces, si mataban al primogénito, había un problema, y la muerte, cuando entró, mató al primogénito. ¿Quién era el primogénito? Adán. Muy fuerte. Por eso es que al matar a Adán, la muerte tiene desde Adán hasta acá. Había una sentencia de que la muerte iba a matar a todo el que naciera primero, a todo el que era formado primero, porque el primogénito recibía varias cosas en sus manos. Tú no ves que Saúl llora muchísimo y comienza a llorar. ¿Por qué? Porque el primogénito recibía, además de la herencia, recibía varias cosas en sus manos que lo hacían ser el dueño y señor de todo cuando el padre moría. Habían algunos códigos que recibían códigos, pero los judíos, los antiguos, no recibían códigos, no recibían mayormente cosas como materiales, sino cosas en letras y en palabras. Que les iban a ser de gran utilidad. Correcto. Cosas que valían más que el oro. Es que con la letra que los judíos usaban, podían inventar cosas. Pero señores, con los números podían inventar cosas, y con las palabras también. Pero cuando Noé dice, mira, tú serás esclavo. Señores, eso estaba por encima de un ejército. O sea, la palabra de un patriarca declarada sobre alguien, ¿no, verdad?, próximo a futuro, era más que un ejército. Tú serás esclavo y tú, fulano de tal. O sea, sí, porque tenían, por ejemplo, el poder de la palabra y el poder de los códigos en la palabra y en las cosas que se hacían. Por eso se dice que los antiguos decían que el mundo fue hecho con 22 letras. Quiere decir que cada letra tenía un espíritu y cada letra tenía un movimiento. Cuando la Biblia dice que el Señor creó todas las cosas por la palabra de su poder, eso es un eufemismo, eso es una palabra que tiene que ver con una figura literaria. Era un espíritu quien creaba, no era una palabra, sino un espíritu en esa palabra que creaba todo lo que Dios decía, porque todo lo que sale de Dios es espíritu. Y el mismo Cristo en una ocasión dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Ve que todo se está conectado. Pero cuando tú vas al libro de Isaías capítulo 55, en el verso 10 dice, la palabra que yo mando no vuelven allá vacías, son semejantes a la nieve y el agua que cae en la tierra, pero no vuelve allá. Correcto. Yo interpretaba eso en un tema evangelístico hace un tiempo, yo predicando, de que cuando Dios te sella con una palabra, esa palabra se convierte como en un guerrero, sí, que hasta que no cumple en ti lo que Dios dijo, no puede presentarse al cielo allá, eso es con así. La mano vacía. Eso es así, porque todo lo creado, todo lo formado, tiene que ver con palabras, números, letras, pero todo eso tiene que ver con espíritu. Por eso Job dijo, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Porque todo lo creado tiene que ver con eso. Ahora, decíamos, la muerte tenía un imperio desde Adán hasta Moisés. Ese imperio tenía que ver con delegaciones de espíritus que estaban en las dimensiones bajas. Cuando la gente se le explica dimensiones bajas, creen que es el infierno. No, no es el infierno. No es el infierno. No, es que hay 36 dimensiones en la Biblia. Wow. Y de esas 36 dimensiones, hay una dimensión que está más bajita que la del hombre. Porque la Biblia dice en Hebreos que Dios formó al hombre. ¿Cómo? Lo formó con honor y con gloria. ¿Hay una dimensión por debajo del hombre? Claro que sí. La mayoría de las dimensiones están más bajas del hombre. Están por debajo del hombre. Porque el hombre es el único que fue formado con honor y gloria sin haber hecho nada. ¿Entiendes? Sin haber hecho nada. Lo formaste con poder, con gloria, con honor, aunque lo hiciste un poco más pequeño que los ángeles. Pero es el único ente, el hombre, que pecó en este plano físico. Porque aquí en este plano físico no ha pecado nadie, excepto el hombre.
Ok. Las otras entidades pecaron en las otras dimensiones. Hey. O sea, tiene que ver por qué entonces aquellas entidades no alcanzaron el perdón. O sea, al pecar en la eternidad, eso tiene que ver algo con eso. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hubo una solución. Sí. Hubo, por ejemplo, un plan de Dios para hacer que el hombre volviera a él a través de un sacrificio. Pero ¿por qué si el hombre recibe perdón y aquellas entidades no? Lo que pasa es que esta es la única dimensión donde el hombre es débil. Ok. Es la única dimensión donde tú no puedes ahora mismo arrancar e irte a África, que hay más de 12,000 kilómetros, de verdad, de 12,000 kilómetros. Esta dimensión, en esta dimensión que tú y yo estamos, para salir de aquí tenemos que pararnos, ir allí, tomar un vehículo, tomar un avión. Los espíritus de esas dimensiones pueden entrar acá y de momento, en fracciones de nanosegundos, pasan por las demás dimensiones y llegan al África. Entonces, como se le otorgó un poder tan fuerte, tan poderoso, más que el hombre, porque fíjate, dice, lo coronaste de poder y gloria y lo hiciste semejante a ti, pero le diste menos poder que los ángeles. Todos los que pecaron eran ángeles. Todos los que fallaron en aquellas dimensiones eran entes espirituales que tenían la forma angelical. Porque vivían en dimensiones espirituales y no tenían razones para pecar. Porque todo estaba posible, todo estaba accesible, asequible a ellos. Y como ellos pecaron de esa manera, entonces fueron lanzados a una dimensión degradada, que esa dimensión degradada es la que se parece a ellos. ¿Entiendes lo que digo? Por eso cuando tú vas a una atmósfera, cuando tú vas a un lugar, tú tomas la forma de ese lugar o ese lugar toma la forma tuya. Ramón Cabral, yo decía en una locución, estaba fluyendo un en vivo, hago pocos en vivo en YouTube. Pues yo siempre entiendo que cuando uno va a dar una palabra, uno tiene que ponerse en manos de Dios. Claro que sí, todo el tiempo. Yo decía en una transmisión de que esa interrogante de Dios hacia Satán no ha considerado. Oh, sí. O sea, eso algo, eso tiene un trasfondo. Sí, claro que sí. O sea, no ha considerado a mi siervo Job, pero se lo está diciendo a Satán. Sí. Al que pecó en la eternidad, teniendo todo asequible. Sí. ¿Entiendes? O sea, no ha considerado a mi siervo. Le está diciendo, ¿cómo es posible que un mortal te superó a ti? Oh, wow. Cuando dice Judas allá adelante, que el problema de los ángeles y de Luzbel fue que abandonaron su morada. Sí. Entonces aquí vemos un hombre de carne y hueso que aún por encima de los ataques del inframundo ha permanecido. El tipo no abandonó su integridad. Sí. Entonces de ahí viene, no ha considerado. No ha considerado, sí, porque eso es como una puñalada. Sí, porque fíjate que Satanás, el Satán, como se le dice en hebreo, o el que está opuesto, sí, ¿verdad? El Satán, cuando él va a la presencia del Señor, no quiso decir que subió al séptimo cielo. Yo lo he explicado eso y he encontrado problemas por eso. Te lo encuentras porque hay gente que no maneja eso. Yo le he explicado eso, mi hermano, muchísimas veces. Sí, hay gente que, por lo mismo que te dije ahorita, no manejan esos términos, no manejan esos conceptos, no manejan la cultura, no manejan el hebraísmo, no manejan muchas veces las palabras o las frases o las figuras literarias que se usan en esos términos bíblicos, en esos conceptos bíblicos. No has considerado a mi siervo Job, o sea, porque el Satán era y sigue siendo un fiscalizador. Sí, exacto. En el mundo espiritual hay una fiscalía, hay jueces, hay una corte y hay tribunal. Todo eso existe. ¿Y es bíblico? Y todo eso está en la Biblia. Tú lo dijo lo que se ve. El hebreo. Todo eso es bíblico. Todo lo que estamos diciendo es bíblico. Ojalá que alguien después nos diga, no, pero que eso no. Es que eso está ahí. Entonces, al ser un fiscalizador, porque la palabra tanto Satanás como diablo, que diablo al mismo tiempo tiene que ver con alguien que está al frente, que está para calumniar, que está para levantarse contra ese personaje. Ese mismo Satán, que es el engañador, es un fiscalizador. ¿Y qué hace un fiscalizador? Simplemente está graduando las personas
y está al mismo tiempo rechazando quienes no pasen. Sí, y eso lo confirma, porque esto es Biblia. Eso lo confirma Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 3, creo que en el verso 16, creo que es. Hay un episodio con el sacerdote. Josué, creo que es. Josué. Y así mismo es como usted interpreta. El que se opone y comienza a acusar, mira, claro, fulano. Claro, él está al frente, le está diciendo, míralo como tiene ropa, que no es ropa de sacerdote. Viles. Esa ropa que él está usando no es la ropa de ministrar en la casa del Eterno. Oye. Él lo que tiene es una ropa de la que usaban los andrajosos y los que pedían. Y de la que usaban incluso los que tenían lepras. Hasta de eso se fija el mundo. Entonces, claro que sí. Entonces se fijó y le dijo, mira cómo está de sucio. Y mira cómo su ropa está andrajosa. No tiene la vestimenta de sacerdote. Por eso que lo está acusando. Y el ángel simplemente dice, el Señor te reprenda. En pocas palabras, tú eres un acusador, tú eres un fiscalizador. Pero, aunque él esté vestido de esa manera, hay una misericordia de Dios que le va a permitir a él cambiar esa vestimenta, porque el sumo sacerdote había pasado tal vez por una situación de pecado, de algo, había como humano, pero el fiscalizador, aunque lo estaba acusando, también hay un ángel que es el que te permite o hace o intercede en la presencia de Dios para que tú seas limpio aparte de Jesús de Nazaret. Profundo, tremendo. Sí. Yo interpretaría en esta ocasión que quiero preguntarle, en la jerarquía angelical, ¿cuál usted cree que tiene mayor rango? Bueno, actualmente el que más conocemos como mayor rango es a Miguel. Ahora, fuera de la Biblia hay unos arcángeles que son poderosos igual que Miguel, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, está Uriel. Por ejemplo, hay un arcángel que se llama Rafael. Por ejemplo, hay otro arcángel que se llama Moriel. Moriel tal vez no es un personaje que pueda tener tanto nivel como Miguel, pero Uriel, que es el ángel del oro, el arcángel que se encarga de la riqueza, el arcángel que se encarga de provocar oro en ti, ese arcángel es poderoso. Es poderoso. También Rafael, que viene de la palabra Raf, de la palabra que tiene que ver con yo seré tu sanador, que se le atribuye a Jehová, que se le atribuye al Creador, cuando dice yo seré tu sanador, que es la palabra Raf, que aparece allí como Rafa, que tiene que ver con alguien que sana. Ese es un arcángel también de un nivel muy elevado, porque los espíritus de enfermedad en el mundo espiritual son muchos, son demasiados, y el que se encarga de sanar la gente o Dios utilizar su ángel es a ese arcángel. Y para poder sanar las personas, él tiene que ser un arcángel de nivel, porque hay arcángeles que están enfermos. ¿Arcángel enfermo? Claro, que cayeron. Ok, caídos. Caídos, porque el nombre le cambió simplemente por el estatus, pero ellos siguen siendo. Sí. ¿Entiendes? Siguen siendo la misma esa condición de Satán. Exactamente. Entonces, por eso nosotros muchas veces hablamos de espíritus enfermos. Y hay espíritus de enfermedad que dijimos que enferman hasta los órganos del cuerpo. Pero esos espíritus viven en una dimensión de enfermedad que todo el tiempo ese es su problema. Viven enfermos. Esa es su condición de enfermedad. Por eso mucha gente tiene visiones a veces que dice, yo veía como un personaje que venía arrastrándose y que de repente le vi con mucha llaga. Lo vi así como bien enfermo. Obviamente ese espíritu existe. Mira, y eso que tú estás diciendo, Cabral, eso es profundo. Claro. Porque la gente del sur de Barahona y San Juan, que han tenido cierta experiencia con brujería, saben que en el mundo de la brujería hay un espíritu, ¿cómo que le dicen? Ellos le dicen muerto, pero tiene que ver como con un espíritu de enfermedad, de dolencia, de dolor, que solamente eso. Sí. Que cuando eso le llega a la gente comienza a secarse, Sí. a quejarse del dolor. Se le llama cadáveres astrales. Muy fuerte. Lo llevan al hospital, le hacen análisis, etcétera, pero no sale con absolutamente nada. Y ese es el espíritu que ha poseído a esa gente. Claro que sí. Se llaman cadáveres astrales y existen, son reales. Cuando se le envían a las personas, es un espíritu de una persona
que aparentemente está muerta, pero tiene un cuerpo espiritual donde esa persona ni está en el limbo ni está en un estado, simplemente está en una dimensión hasta que se complete el tiempo. Tienen que ver aquellas personas que venden con brujería. Sí. Muchas veces. Sí, porque muchas veces. Dicen lo que saben, que las personas que son vendidas, ¿no verdad? O que el diablo la compra a través de un pacto, etcétera. Esa gente reflejan que no tienen signos vitales según los aparatos médicos, ¿me entiendes? Porque esa persona está viva. Incluso no hace mucho tiempo, la gente de las redes sociales que están ahí, que me ayuden, por aquí, por Valiente, hay una mujer que duró como 5 días con muchachos. Eso fue un escándalo, se salió por la televisión. Sí, yo me acuerdo. Bueno, sí. Y no lo querían enterrar. Y el muchacho no se decompuso. Así mismo. Le ponía un espejo y ¿sabes? Cuando la gente está respirando y tú le pones un espejo, el espejo se nota húmedo, etcétera. O sea, hay casos que hay gente que dice, no hay casos que tú no le encuentras explicación según la lógica. Totalmente. No le puedo encontrar. Y según la medicina. Así Pero es. en el mundo espiritual, según esta escatología que está explicando mi hermano Ramón Cabral, ahí se le encuentra sentido. Sí, claro que sí. Porque vuelvo y reitero, en esas 36 dimensiones hay demasiados niveles. ¿Por qué? ¿Qué tú crees? Que la Biblia dice que hay espíritus que fueron hechos de viento. Hay espíritus que fueron hechos de agua. Hay espíritus que fueron hechos de fuego. Y de hecho, hay ángeles de fuego que le llaman serafines. Que son ángeles de fuego. Y que cuando Moisés se encontró con un ángel de fuego, que era el ángel que le dirigía, porque la vara que él tenía en la mano no era una vara, era un querubín de fuego que tenía en su mano. Fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La gente no ha entendido eso. Que en las dimensiones que Jesús estaba, cuando duró 3 días, bajo la dimensión que estaba, no era necesariamente ni en el infierno, ni debajo de la tierra, era en una dimensión. Sí, yo lo creo. Al estar en una dimensión, ¿qué estaba haciendo? Quitando el poder de los cadáveres astrales, quitándole la llave a la muerte, quitándole la llave al Satán, quitándole la llave al fiscalizador, quitándole la llave a los espíritus de enfermedad, quitándole la llave en las diferentes dimensiones a la luna, quitándole la llave al sol, quitándole la llave a las estrellas, Yo te estoy diciendo una cosa, que mucha gente paga en los seminarios para que se le den estas informaciones. Porque todas esas constelaciones, que son millones y millones de constelaciones, son también dimensiones que están en esas constelaciones. Y Jesús fue a liberar esas constelaciones que Adán le había entregado al Satán y al grupo de ángeles y caídos que pecaron antes del Satán. Profundo. O sea, ahí que Cristo dice, después que Él le quita la llave, entonces toda potestad me ha sido dada. ¿A dónde? En los cielos, en la tierra. Y en la tierra. Ajá. Y los cielos no comprende tan solo una parte. Los cielos comprende todo lo que tiene que ver con el sistema solar. Todo lo que tiene que ver con las constelaciones, con el universo, con todo. Entonces, hábleme de los espíritus que pecaron antes de Satán. ¿Cómo se va? En Isaías te aparece, y en Ezequiel también. Hay unos espíritus que pecaron, y en Judas también te aparece, y te aparece en Pedro. Cuando Pedro dice que aquellos espíritus que estaban encarcelados, los antediluvianos, te aparece también cuando Judas dice, y a los ángeles que no tuvieron... O sea, esos espíritus y esos ángeles no tienen que ver con la tercera parte que arrastró Satán. No, porque la tercera parte que arrastró el Satán tiene que ver simplemente con las dimensiones diversas donde él fue. Ok. A donde él fue a hacer su trabajo. Por lo mismo que te decía. Y no hay un dato que diga, por ejemplo, por qué esos espíritus pecaron. Pero No, sí están en prisión de oscuridad. No hay un dato exacto que diga por qué ellos pecaron. Simplemente los datos que aparecen en la Biblia y que están un poquito más profundos y que uno tiene que profundizar un poquito más, es que ellos se rebelaron. La rebelión, por eso Dios, con lo que se rebelan es tajante, porque la rebelión es uno de los pecados más fuertes. Tú no ves que Samuel le dijo a Saúl, porque como pecado de rebelión, o sea, y la rebelión de Coré, fíjate que Dios agarró y abrió la tierra
y se lo tragó a todos, porque la rebelión es rebeldía. La rebelión es tú decirle a alguien, no, yo no lo voy a hacer porque tú no eres quien sabe. Creo que en ese término Dios comparó la rebelión como semejante. Es igual que tú practicar hechicería y brujería, que es lo mismo. Lo mismo. Entonces, sí, porque en la práctica de la brujería y de la hechicería es una rebelión contra Dios. Porque tú estás negando que Dios es el Todopoderoso y estás buscando un poder que tú desconoces. Muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? En Ezequiel 28, Isaías 14, te aparecen cosas de Tiro, del rey de Tiro, del otro rey, de Sidón, etcétera. Te aparecen algunas cosas, pero te das cuenta que hay uno de ellos que no es ni el rey de Tiro ni el rey Ciro. Por la descripción. Por la descripción. Y de hecho, aparece cuando dice, oh, y tú también caíste como nosotros, oh lucero de la mañana. Tú que con tu venida, con tu llegada, todo el mundo se espantaba. Y al final se le dice, tú eres espanto y para siempre serás un espanto. Al rey Tiro y al otro rey no se le dice eso. Para siempre serás un espanto. Se considera que el Satán, Hasatán, la entidad llamada Hasatán, es un espíritu que espanta cuando lo miran. Pero claro, incluso por la gran influencia que tiene. Incluso la Biblia enseña de que él puede vestirse como un ángel de luz, pero su presencia es horrenda. Porque por eso yo siempre he corregido cuando la gente dice, no, que el diablo se metió, que Satanás se le metió. Satanás no se le mete a nada. Satanás no se le mete a nadie. No reprendas, no, Satanás. Es que los cuerpos no están capacitados para recibir a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos que hay un grupo que le está diciendo, oh, tú también caíste como nosotros. Ahí no está hablando de gente. Le está hablando de unas entidades espirituales que le están diciendo, tú también caíste como nosotros. Oh, lucero de la mañana. Tú que con tu llegada, tu venida, todo el mundo se asombraba. O sea, Satán se considera que es la 49-50 rebelión. Porque ya habían habido 49 a 50 rebeliones antes de él. Ahora, ¿por qué Hasatán se queda como el príncipe de ellos y no como el rey? Porque hay un rey que se desconoce y está en la Biblia. ¿Tú nunca has escuchado que a Satanás le llaman rey? No. ¿Le llaman cómo? Príncipe. Entonces, para haber un príncipe tiene que haber un rey. Le llaman príncipe, Dios de este siglo, con D minúscula, etcétera. Y le llaman príncipe. ¿Por qué no le dicen el rey de este siglo? Eso es interesante. Sin embargo, tú ves que hay en Jeremías un espíritu que le llaman la diosa de las estrellas. Pues, y le llaman la reina. Pero también este personaje, este monstruo marino, le llaman el rey de los soberbios. El rey de los soberbios. Y que es profundo también eso. Pero ahí tú te das cuenta que todas esas entidades son espíritus que cayeron. Porque este es un tipo de espíritu. Sí, este es un tipo de entidad. Baal no era un espíritu malo. No era un demonio. No era un ángel caído. ¿Y ahora qué es? Un ángel caído. Pero era un ángel antes. Era un ángel antes. Y Milcom. Sí, señores. Y todos esos espíritus que aparecen en la antigüedad. Los sumerios, que yo estudié mucho de los sumerios. ¿Qué los sumerios adoraban? Adoraban dioses y lo ponían encima del sigurat, que era como un templo que ellos tenían. Y lo adoraban y le ponían nombre. Milcom, todas esas diosas que tú ves que aparecen ahí en Babilonia, en cosas, son traídas de los sumerios. ¿Por qué? Porque los espíritus se le presentaban a la gente y se le identificaban. Adórenme de esta manera, con este nombre, porque el nombre tenía el significado de ellos. Entonces, hay gente que no entiende que todas esas delegaciones de demonios, de espíritus, de ángeles caídos, pecaron en la eternidad y un poco más allá de la eternidad. Y el Padre lo que hizo fue que firmó decretos contra ellos y a cada uno los responsabilizó. Y a los que no lo mantuvo en este plano físico ni en el segundo plano que está arriba, los
le permitió entrar a dimensiones de oscuridad, donde ellos están allí encadenados, algunos ocultos en cárceles y en prisiones de oscuridad. Iba a decir que la gente tal vez se encuentre grande. Ustedes dicen, vale, era un ángel. Sí, porque es que no existe algo fuera ya del mundo espiritual. Todas esas entidades a las cuales a las personas se inclinan hoy, dígase Santa Marta, como aquí en República Dominicana, eso tiene que ver con el sincretismo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Que no se llama Santa Marta en realidad. No se llama Santa Marta. Porque los demonios, dicho sea de paso, los demonios tienen un nombre en una dimensión según lo que ellos hacen. No tienen nombre aquí en la tierra. No. Ellos se identifican así para que la gente los llame por ese nombre. Exacto. Y se comunican con el nombre con lo cual la raza humana o algunos países se comunican con ellos. Correcto. Por ejemplo, tú ves aquí, ves la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia aquí en República Dominicana, pero cuando tú vas a México, te encuentras con la misma Virgen, pero con otro nombre. Guadalupe. Y Diana de los Efesios es la misma Guadalupe, la misma Virgen de la Altagracia. El mismo espíritu. Semiramis en Egipto es la misma Virgen de la Altagracia, la misma Guadalupe, es la misma Semiramis. La diosa Astarte, de allá de los fenicios, los babilónicos y ese grupo, es la misma diosa de hoy día, con nombres diferentes. Ahora, cuando tú investigas y te das cuenta, tienen un nombre en su dimensión, pero aquí se conocen con esos nombres para ser adorados, porque hay espíritus que cuando son adorados, ellos simplemente presentan una imagen, pero la adoración es para el Satán. Sí, directamente a él. Directamente a él, porque ellos no pueden ser adorados de forma directa. ¿Tú no ves que los ángeles tampoco? Oye, pero... Satán imita todo, Todo lo imita, es un imitador. Entonces ellos no pueden ser adorados de forma directa, porque si dejan que lo adoren, entonces el Satán se levanta contra ellos y ellos no quieren problema con el Satán, porque el Satán los castiga. Espíritus que son castigados, si de momento reciben una adoración, lo pueden invocar y ellos pueden llegar ahí. Pero cuando lo invocan y llegan a fiesta de Prillé, a Palo, esos espíritus simplemente se manifiestan como para hacer algo, pero todo es para darle la gloria a su amo, a su Señor. Ellos no aceptan, por más que tú lo veas, que el principado de tal país, que el principado de tal nación. No. Toda esa gloria es para el Satán. Tremendo. Señor, esto está profundo, Esto es una enciclopedia de conocimiento profundo. Hay una escatología gratis aquí, bíblica, profundo. ¿Por qué razón entiende usted, Cabral, que Miguel no prefirió palabra contra Satán en aquel conflicto? Bueno, fíjate una cosa. Aunque la Biblia no especifica que haya sido Miguel, sino que dice que el ángel de Jehová. Cuando Judas habla. Cuando disputaban con el pueblo. Ciertamente, sí. Dice que no prefirió decirle palabras. Sí, correcto. Sí. Porque es Zacarías 3 la que estoy pensando. Sí. Judas dice que Miguel no quiso proferir ninguna palabra de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Lo mismo que usó el ángel en Zacarías 3. Perfecto. Por la misma razón. Porque lo reconoce como un fiscalizador. Lo reconoce como alguien que evalúa. Como alguien que está diciendo: bueno, esto yo lo estoy acusando porque tengo razón. Yo lo estoy señalando porque tengo razones. Entonces, si el Satán señala a alguien, es porque de una forma u otra o lo quiere acusar o lo está señalando con razón, porque es un fiscalizador. Ahora, el arcángel Miguel, que es un zar, la palabra zar es la palabra para príncipe. Es la palabra para Miguel, que es un príncipe. Ese arcángel o ese zar no dijo ninguna palabra de maldición contra él, porque a él no le concierne maldecir al Satán. A Miguel no le concierne, a ninguno de los ángeles le concierne maldecir. Ellos simplemente vienen a cumplir funciones. Específicamente funciones, ya que la Biblia dice que la bendición y la maldición proceden de dos cosas, de dos lugares. Pregúntame cuáles. ¿De cuáles? De la boca de Dios y de la boca del hombre. Muy fuerte. Por eso, el mismo Dios le dijo a Abraham: no maldiga al que te maldice. Yo lo maldeciré. Todo lo que usted está diciendo
está demasiado profundo. Usted decía que todo consiste que salga de la boca de Dios o de la boca del hombre. Así es. O sea, el diablo no tiene esa potestad ni los espíritus. No, hay gente que me ha dicho que los demonios, por ejemplo, mi madre, yo tengo una de las madres que tengo, de las tantas, me dice que los demonios le han dicho, maldita, tú eres una maldita. Sin embargo, eso no le cae. Eso no le cae. Eso no le cae. Si un humano lo hace, es más fácil. Ellos necesitan el cuerpo, la expresión de alguien. Correcto. Por ejemplo, podemos confirmar esto por la Biblia. Eso está en la Biblia. Cuando tú te vas al libro de Números capítulo 22, vemos un rey que está preocupado por el crecimiento de Israel. Ese pueblo sube, hermano, que parece langosta. Y el rey contrata a Balaam. Sí. O sea, ¿por qué necesitaba la boca de un humano? Exacto. Sabemos que el diablo estaba detrás de eso ahí. Claro que sí. Pero necesitaba la boca de un humano obligado. Para declarar la maldición. Correcto. Entonces, Dios y el hombre tienen la potestad. Los demonios solamente tienen el poder de llevar a la gente a que caiga en la maldición. Cabral, hábleme a esa familia, a esos padres, madres. Incluso en la iglesia se usa cierto término que tal vez no parezcan de maldición directamente, pero son términos donde tú menosprecias, donde pones en poco. Del poder de la palabra. Madre que dice, mira, tú vas a ser homosexual, tú vas a ser un delincuente como tu padre. Háblame un poco de eso. Eso se llama maldición. Por eso yo decía, Dios y el hombre. Sí. Cuando una mujer, una madre, le dice al muchacho, tú no sirves para nada, ella tiene el poder de maldecirlo. Tú estás profundo aquí. Al tener el poder de maldecirlo, un espíritu que se llama maldición. La palabra maldición es decir mal y también es pronunciar cosas que no van de acuerdo, Dios mío, a lo que debe decir. Por eso se llama maldición. Pero hay una que es maldicción. Que tiene que ver con cómo tú te expresas. Exacto. Pero esta es maldición. No es lo mismo. Maldición, que no se expresa bien. Esta es maldición. Esta tiene que ver con un espíritu que está impregnado en el aire y que cuando una mujer, una madre utiliza la palabra, esa palabra se vuelve un espíritu y se combina y entra al destino profético de ese muchacho. Entra por una puerta que tiene que ver con su mamá. Porque tú me dirías, ve acá, pero ¿y por qué tiene que entrar a una puerta? Porque la madre tiene autorización sobre el hijo. Porque todo lo que sale de ti, tú tienes poder sobre eso. Hay misterio. Oh my God. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? No, sí, todo lo que sale de ti, tú tienes poder sobre eso. Sí, hay un misterio profundo. Sí. Incluso aún fuera del ámbito noble espiritual cristiano de Dios. Como quiera. Yo recuerdo que habían niños malcriados. Escucha esto es profundo. Sí. Niños malcriados. Malcriado es rebelde, no que lo criaron mal. Sí, los dominicanos usamos ese término. Sí. Niños rebeldes, sí, que a veces cuando la mamá hacía cierta señal, que no lo voy a decir aquí, hacía una señal y miraba al cielo, entonces le caía una maldición al niño. Sí. Que no voy a decir qué usaba la madre, para que la gente no lo practique. No lo practique, sí, porque hay gente que lo toman de una vez. Entonces, por eso la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué la Biblia te manda a que no maldigas? Porque tienes el poder de maldecir. Sí. ¿Por qué la Biblia te manda a no consultar a los muertos? Porque los muertos se podían consultar. Ay. Está fuerte. Está fuerte eso. Entonces, todo lo que la Biblia te prohíbe es porque existe. Se puede y existe, real. Existe. Sí, claro. Entonces la Biblia dice, no maldigáis. Y la Biblia dice, bendecid. Te está diciendo, en vez de maldecir, bendice. Es por la misma cosa que ocurre en el mundo espiritual. Entonces, cuando la mamá le dice, tú vas a ser un homosexual, lo está maldiciendo. Tú no sirves para nada. O el papá. Tú eres un burro. Tú eres un burro, tú eres un animal. Por ejemplo, ¿por qué la maldición de mi padrastro no cayó en mí? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque yo no salí del semen de él. No había una genética. No había genética. No había correlación espiritual. No había conexión. Porque cuando el hombre expulsa el semen tiene que ver con un alma que viene. Por esa alma que viene, tiene que ver con una conexión del alma que salió. Yo creo que hay que cambiar el lenguaje. Las personas, mayormente, Cabral, tú lo sabes, que hay mujeres que
usan de hacer palabras de maldición contra su hijo según la condición o la situación que están pasando con el padre. Ah, sí. ¿Entiendes? Muchas veces utilizan eso por eso. Creo que hay que cambiar el lenguaje. De pique, de rabia. Sí, de rabia, etcétera. Potencia. Hay una mujer que fue la madre, yo creo, un científico de todo espíritu superior. Sí. La historia, no recuerdo cuál fue, si a o Magandhi, no recuerdo, pero yo sé que la historia dice que era como retratado. Tomás Alva Edison. Retrasado como mental, no aprendí en la escuela. Era de Tomás Alva Edison. Sí, entonces lo despidieron del colegio. Sí. Y cuando la madre llega llorando, llega en lágrimas, porque despiden a su hijo del colegio. Y el niño le dice, mami, ¿por qué tú lloras? Y la madre, yo siento a Dios. La madre dice, no, yo lloro de felicidad. Sí. ¿Por qué, mamá? No, porque me dijeron allá en la dirección de que no existe alguien que pueda capacitarte a ti porque tu nivel está por encima. Tú eres demasiado por encima de los demás estudiantes. Yo tendré que ser tu propia maestra. Sí. Unos años más tarde el hombre se dio durísimo. Claro, Albert Einstein. Ok, yo pensaba que era Tomás Alva Edison. Oye, hermano, muchacho. Entonces, un tiempo más tarde, él se dio cuenta de la realidad porque quedaron documentos. Sí. Donde él pudo acceder y entender de que en el momento que su madre le dijo que él estaba por encima y que lo habían despedido del colegio porque él estaba por encima en cuanto a conocimiento, en ese momento no era así, era un burro. ¿Entiendes? O sea, prácticamente, y no entendía nada, pero su madre usó lo que tú estás diciendo, cabrón. Claro. Declaró una palabra. De bendición. De bendición. Y tú sabes cuándo se dio cuenta, dice la historia, cuando su mamá murió, al cabo de muchos años leyó la carta. Y al leer la carta vio que era tan diferente. Las palabras tienen un poder. Dios más mío. Cuando se trata de una boca que está autorizada. Porque hay bocas que no están autorizadas. Pero hay bocas autorizadas a decir la palabra. Amén. Y la palabra se cumple. Por eso no todo el mundo puede levantarse contra Diomedes y decir, ese programa va a caer. Tu boca no está autorizada para eso. No está autorizada. Hay bocas que ya autorizaron que el programa sigue. Muy fuerte. Que va. Y no es corporal. Que va a avanzar. Aleluya. Dios mío, señores, ustedes dirán honrar esto. Yo no pido ni que honra ni nada. Pero mire, esto es comida. No sé lo que están ahí conectados. Esto es diste. Esto es un poco de churraco con un toque de limón. Ay, mi madre. Qué bendición. Oíste, sí. Tengo hambre por se siente una atmósfera sobrenatural. Dios mío. Cabral, algunas personas entienden de que Satanás o los demonios, ellos hacen lo que ellos quieran. ¿Son independientes los demonios? No. Los demonios no hacen lo que quieran. Ahora, el bien no está ligado al mal. No. Los antiguos sí creían que el bien estaba ligado al mal porque ponían el bien en contraposición con el mal y decían todo lo que se hace es el bien quien lo provoca, aunque sea el mal. Sin embargo, nos hemos dado cuenta por lo que hizo Jesús, porque existen dos tipos. Hay gente que le llaman las dos leyes. Yo le llamo la ley divina. ¿Cuáles son las dos leyes? La ley del Padre, que es la que era muy tajante, y la ley del Hijo, que es más tajante, pero se ve envuelta como en una misericordia. Porque el Padre decía, si ustedes encontraron a alguien que está en adulterio, rápidamente apedréenlo con todo y la mujer. Pero Jesús dijo, si la mira, ya con eso te fuiste problema. O sea, la de él es más fuerte. Porque aquel era la acción. Esta es simplemente la intención. Aquella era la acción, esta es la intención. O sea, en pocas palabras, este es más fuerte. Lo único que esta está cubierta como de una compasión, de una misericordia. Entonces, los espíritus no pueden ser independientes para hacer lo que le dé su voluntad. Porque si fuese así, este mundo, tú lo ves que está así, que el mundo está al revés, que esto y que lo otro. El Padre tiene control. Lo divino tiene control. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de esos entes espirituales tiene una misión, tiene algo que hacer y tienen que hacerlo. En medio del caos, no importa. En medio del caos, no importa. Tienen que cumplir una misión. Por eso hay demonios que están mandados. La misión es de destruir una persona antes que cumpla los 30 o los 40 años. Y van ahí.
Y ahí. Si no cumple, entonces ese demonio es castigado porque no cumplió su misión. Pero hay espíritus que lo que tienen una misión de que una familia se divida y le dan 3 meses, 1 mes, 4 meses, 1 año, 2 años y ellos ahí. Cuando la dividieron, cumplieron su misión. Se le entrega otra y se le da un regalo como recompensa. Pero si no cumplen, se le castiga y se le pone otra para ver si ellos pueden cumplir. Entonces, hay espíritus que dicen, yo no me voy de este cuerpo. Y tú le dices, ¿cómo que no te vas? No, porque a mí me mandaron este cuerpo. ¿Y quién te mandó? Me mandó mi amo, me mandó Satanás. ¿Y para qué? Porque yo tengo una misión. ¿Y cuál es? Destruirlo. ¿Y cómo? A través de la depresión. ¿Y cómo? A través de su familia. ¿Y cómo? A través del robo. ¿Y cómo? Lo voy a mandar a la cárcel. ¿Y cómo? Que tengo una misión de matarlo con las drogas, con los vicios. Señores, y eso es verdad, mi hermano. Mire, vive Dios que eso es real, mi hermano. Eso es real. Eso es real. Entonces, cada uno de ellos tiene una misión. Y hay gente que dicen, pero varón, y entonces, sí, Dios, es que Dios tiene su misión también. Es que Dios tiene su misión también. Está establecido que cada persona de manera independiente tiene que llegar con un propósito a esta vida. Y hay gente que vinieron con propósito y hay gente que simplemente son el propósito de estar aquí. Algunos con propósito y otros son el propósito de estar aquí. Exacto. Simple. Y van a cumplir su misión de vida aquí. Incluso la Biblia habla de casos profundos, aislados. Hay un texto bíblico, creo que está en el Antiguo, donde dice que hay personas que llegaron solamente para almacenar riqueza. Para otros. Eso es profundo. Entonces, eso quiere decir que cada uno vino con su misión de vida en la tierra. Por eso hay gente que muere más jóvenes. Hay gente que cumple su misión como anciano y hay gente que muere a mediana edad y así sucesivamente. Cada uno viene. Ahora, a cada una de esas personas se le asigna un espíritu para que no le permita cumplir con su misión de vida. Por eso hay familias que cuando muere uno de la casa se manifiesta el demonio familiar, que es el espíritu familiar. Sí. Porque hay un espíritu que se llama centinela, que es el espíritu que fue enviado para que te ataque desde niño, desde el vientre. Pero hay un espíritu que se llama familiar, que es el espíritu que está listo para la familia completa, que es el que trae de diferentes dimensiones, diferentes tipos de espíritu para atacar a esa familia y para que la familia, de una forma u otra, tengan problemas diversos porque tienen diversos tipos de espíritus. Ramón, ese espíritu tiene... es el mismo espíritu que dice, bueno, se montó el viejo o abuelo subió y está dando instrucciones. Sí. Ese es ese mismo espíritu. Ese mismo espíritu es el que habla por boca de esa persona. No vamos más allá. Cuando yo tenía 12, 13 años, no sé si te lo conté, creo que no lo dije aquí, mi abuela postiza, por parte de mi padrastro, tenía un hijo llamado Williams. Williams tenía tuberculosis. Y como era tuberculoso, la medicina, qué sé yo, como que no le hizo efecto y también le llegó su tiempo. Yo escuchaba a William, yo no me acercaba porque tú sabes que la tuberculosis se pega aún, todavía se pega. Por la saliva, etcétera. Y yo no me acercaba mucho a su cama porque él tosía mucho. Y cuando tosía, el pecho era como, ya tú sabes, como el que le dio COVID, que tosía, pero no salía nada. Malogrado por dentro. Malogrado por dentro. Así mismo, así era que le llamaban, está malogrado. Oye. Tum, tum, tum. Una tambora. Bueno, pues, de repente él muere. Yo estoy en la cosa del rezador. Porque yo me iba a dar incluso rezador también. Gracias a Dios yo nunca fui. Y me gustó el otro día que tú aclaraste que yo no fui brujo, gracias a Dios, ni fui hechicero, nada de esas cosas. Pero yo iba a ser catequista, yo era catequista, iba a ser la otra parte, monaguillo, iba a ser también casi sacerdote. Yo entiendo como que Dios se pasó contigo, porque Dios te dio mucho a ti. Gloria a tu nombre, Rey. Entonces, yo iba a hacer todo eso. Pero además de rezador, me aprendí todo el Requiem eterno Donaido, a lo perfecto anunciaré, Requiem Canimpa, todo eso me lo aprendí. Santo. Cuando me aprendí todo esto en la cosa, se manifiesta, mi abuela, yo la estoy mirando, que tengo una silla frente a mí y yo la veo que se sacude. Y cuando se sacude, digo,
yo como niño al fin tenía tal vez 12 años, 11, 12. Me aíslo un poco de mi abuela, así como que le cojo miedo porque yo la veo que hace y da unos remeniones extraños. Y como que mira los ojos. Y al momento, Diomedes hace así y da un brinco de la silla. ¡Pum! Y se pone de pie. Y cuando se pone de pie dice, yo soy Williams. Cuando dice yo soy Williams, Diomedes, créeme como que tú lo has visto. La voz era de Williams. Todo era William. Y empezó a toser. Igual. Llamó a una sobrina mía y le dijo, ven acá fulana, por su nombre. Te está portando mal con los viejos, te voy a dar tu pela. Y ella, una sobrina mía, llamó al papá y le dijo, papá, cuando yo estaba vivo, yo tenía muchos problemas contigo, discutíamos mucho, peleábamos. Y es verdad, se mordían casi el papá y él. Pero yo no he podido llegar a donde Dios porque yo no te perdoné cuando me iba a morir. Yo nunca te perdoné. Tú verás lo que dice la Biblia. Y le digo, perdóname porque no puedo llegar a Dios por eso. Dios no me permite estar en su presencia porque yo no te perdoné. Y el papá le dijo, mijo, yo quiero que la Virgen y todos los santos vayan contigo. Yo te perdono. El viejo se arrodilló, mi abuelo potizo, frente al espíritu que estaba en mi abuela. Y le dijo, y le besó la mano y le dijo, yo te perdono, y lloró y de todo. Y entonces dijo, ahora sí puedo irme en paz porque ya me perdonaste, pa. Y ahí mismo la doña abrió los ojos. ¿Qué pasó aquí? Y empezó a llorar. ¿Qué te digo con esto? Cuando yo voy a Mateo 5:24 me dice, el que no perdona en vida, después que se murió, nadie lo va a perdonar. No me venga con eso. No me venga con eso. Que ahí no hay ningún muerto. William no está por ahí. No, aclara. Wow, yo bendigo tu vida, cabral. ¿Oíste? Amén. Porque es que hay muchísimas cosas. Tú sabes que hay muchísimas líneas y corrientes raras. Y qué bueno que tú estás aquí para aclarar eso. Porque hay ministros de liberación que afirman eso. No. William no estaba en todo eso. No, hay gente que sí, era William. No, William no estaba en todo eso. Ya William se había ido. Los antiguos creían que el muerto se quedaba 3 días dando vuelta. Y por eso Jesús duró 4 para resucitar a Lázaro. Pero eran los antiguos que creían, los griegos. Esa era la creencia. Esa era la creencia de los griegos. Nosotros sabemos que aquí en el área de la parte occidental, los que creen en eso son los brujos y hechiceros. Sí. El cristiano no cree eso porque el cristiano sabe que después que un ser humano se fue, no hay para nadie. No hay para nadie. Hay momentos, mira, los cadáveres astrales que enseñaban los judíos decían que un muerto sí podía quedarse en una persona en un momento determinado, afligirla y esto, porque hay muertos que no le llega su momento, como por ejemplo en el caso de Haití, que eso es otra cosa que ahorita lo hablamos. Sí. Ese tipo de gente no ha muerto. Ese tipo de gente tiene una dimensión. Una dimensión. Ese tipo de gente no ha muerto. Lo han dicho mucho es brujo. Eso mismo usted está diciendo. Y yo no escucho casi ninguna cosa de brujería. No tiene tiempo para eso. Entonces, cuando eso pasa, esos quedan en una dimensión. Ahora, el que estaba allí no era William. Porque, número 1, porque William era un hombre de pecado. Un pecador que no quiso arrepentirse. Fue lo primero. Lo segundo, Williams nunca conoció al Señor y no amaba a Dios y maldecía a Dios. Es lo segundo. Ay, papá. Casi toda esa familia, lamentablemente. Dios, y murieron casi todos sin el Señor. Número 3, William simplemente se embrujaba con su papá. Bueno, embrujar no voy a decir. Peleaba con su papá. Contendía con su papá. Estaba dispuesto incluso a quitarle la vida a su propio padre. Dios. Entonces, no me diga una persona que William de que quedó dando vueltas en ese espacio. No, el espíritu familiar o el demonio familiar fue que tomó la forma. Santo. Porque el espíritu familiar, la palabra espíritu o demonio tiene varias connotaciones, pero una de ellas, repito, es espíritu inteligente o brillante. Significa que si yo tengo la capacidad, yo imito gente con mi voz, yo tengo esa bendición. Si yo tengo la capacidad de imitar la voz de alguien, un demonio tiene
miles y millones de veces la capacidad para imitar voces e imitar cosas. Entonces, ese espíritu familiar conocía a mi sobrina que se portaba mal, conocía que el viejo y William discutían, conocían que la abuela tenía el cerebro abierto para darle entrada a ellos, conocía que ahí había una cama de espíritu en esa casa y él mismo se manifestó y habló por boca de esa de la abuela. William hace tiempo que estaba en una dimensión que se llama la dimensión de los perdidos. Tremendo, señores. Esto está exquisito. Si usted quiere una segunda parte con mi hermano Ramón Cabral, Pídala. Acerca del espíritu familiar, eso está profundo. Ahí hay mucha tela que cortar todavía. Sí. Déjeme en la caja de los comentarios. Esto es un bistec. Bienvenido al restaurante Diomedes Blanco. Siéntese. Qué bien. Usted va a degustar. Ramón Cabral, tremendo, mi hermano. Bendigo tu vida, la de tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que tú lo dejes ahí. Hay gente que va a querer contactarte. Deja tus redes, tu contacto. Muy bien. Pues gracias, Diomedes, gracias a Dios primero. Y ustedes me pueden contactar, que por cierto me han ido contactando después que vine a este canal. A gloria por al el Señor. Número 81809 o más 1809 918 6388. En un simple dominicanismo, 809-918-6388. Ese Amén. es mi número. Redes, Ramón Cabral Oficial. Ese es mi canal de YouTube. Ahí tenemos contenidos. También en Facebook como Ramón Cabral. En Instagram como Ramón Cabral 963. Y en TikTok como Ramón Cabral también. Tito nada más lo aprovechamos para tirar los mensajes. No vemos esa sinvergüenza de Tito. Adelante. Amén. Nada, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Suscríbase usted si no se ha suscrito. Comparta esto. Amén. Active la campana de notificación. Síganos en TikTok, en Instagram y en Facebook como Evangelista Diomedes Blanco. Shalom.